Bueno, ayer el Parlamento, además de la quita del IVA al asado de tira, votó y ya le dio, digamos, una reglamentación, una aprobación a esta extensión de los jornales solidarios. También esto ya se había acordado entre el Congreso de Intendentes, aunque después de mucho tiempo había generado ciertas idas y venidas en un Congreso que generalmente actuaba de manera unánime. ¿Qué representa para Canelones la extensión de estos jornales solidarios, que es bastante como complejo y que nosotros a lo largo de los programas hemos ido como desgranando también de qué se trata, el contenido, y sobre todo salió el tema de la calidad del contrato que tienen esas personas que brindan, que forman parte del programa Jornales Solidarios, que es bastante precario, se diría también, con una cobertura bastante parecería magra, por decirlo de alguna manera. Vamos a establecer el contacto con el director general de administración de la Intendencia de Canelones, el señor Pedro Irigoyen, para hablar precisamente de lo que representa ahora para Canelones la extensión hasta el mes de mayo de estos jornales solidarios. ¿Cómo andas, Pedro? Buen día, bienvenido. ¿Qué tal? Un saludo para ti y para toda la audiencia. Bien acá con un día que aparenta ser un día precioso. Sí, ojalá que se mantenga así, mañana también que juega Uruguay. Pedro, había habido ya algunas idas y venidas en cuanto a la discusión de cómo solventar, sobre todo, el tema de los jornales solidarios. Y Canelones ya lo había manifestado también, que le representa un gasto bastante importante, sobre todo porque esta nueva etapa o esta extensión, gran parte de la financiación de los mismos va a correr por cuenta de las arcas municipales. Corregime si me equivoco. No, para nada, no te equivocás, para nada. A ver, cuando se inicia el programa, nosotros obviamente no habíamos tenido los tiempos presupuestarios para incluirlo en nuestro presupuesto departamental, porque se anunció después. Eso fue la primera dificultad que sorteamos a partir de fondos específicos para la compra de herramientas, materiales, y absorbimos un montón de este programa a partir de esos literales. Canelones gastó en lo que va del inicio del programa alrededor de 13 y pico, 14 millones de pesos en la implementación específica, ¿no? Ropa, herramientas, también rubro cero, que es salario para porque tuvimos que obviamente nombrar nuevos capataces, porque el volumen de personas a dirigir es muy grande. Toda esa infraestructura que se armó de comunicación y logística tuvo sus costos, y bueno, el gobierno departamental lo asumió porque se entiende el fin específico del programa, se acompaña, se comprende, pero se entiende también en un marco de tiempo. Ahora estas extensiones, sí. Bueno, primero que nada, que a partir de febrero y marzo se baja la carga horaria para los jornales solidarios, por lo cual el salario, la retribución por ese trabajo baja a la mitad, a 6.250, con 6 días trabajados en el mes. La infraestructura nuestra la debemos mantener, obviamente, porque no se puede reducir a la mitad la logística armada, ni las capatacidas, ni mucho menos. Y ahora una nueva extensión que también acompañamos, vamos a recibir de la mejor manera, a poner todo nuestro esfuerzo para que salga bien, y esta pequeña historia que venía relatando nos respalda para que el gobierno nacional sabe que Canelones va a dejar todo para que este programa salga bien, pero sí, obviamente, como actores institucionales y políticos nos deja algunos cuestionamientos, ¿no? Tú mencionabas al pasar la precariedad del contrato y la financiación. Se extiende el programa hasta el 31 de mayo, pero de los fondos que se nos plantean, que están para cubrir esa extensión, nosotros entendemos, y quizás nos tengan que corregir, pero entendemos que esos fondos no alcanzan para más de un mes y algo. Y ahí, dependiendo de las faltas, eso, ver cuánto es ese algo. Pero lo que seguro que la Intendencia de Canelones va a tener que poner un monto importante de varios millones de pesos para solventar el salario de estos trabajadores que obviamente entendemos la naturaleza, pero no fueron las reglas de juego planteadas al principio, ¿no?
Es decir, hubo un cambio en el camino que le representa incluso rever y buscar nuevamente en las arcas de la Intendencia para ver cómo se financia esto. ¿Ya está más o menos estimado qué le va a representar a Canelones? Bueno, la cuenta tiene que ver también con la cantidad de jornales específicamente trabajados, por eso puede tener variantes, tanto en la reserva que tenemos de los fondos que envió el Gobierno Nacional, como lo que tenemos que poner. Pero voy a hacer una cuenta media sencilla y clara. Cuando una persona de jornal solidario no va a trabajar, se le descuenta ese día. Ajá. Y si no va 2 días, y si no va 3 días, se le descuenta esos días. Eso fue generando en la Intendencia un ahorro de los fondos que el Gobierno Nacional envía. Eso significa aproximadamente hoy por hoy, con una estimación al cierre de marzo, sí, algo así como 15 millones de pesos, aproximadamente. 15 y pico, porque es una proyección, pero aproximadamente 15 millones de pesos. Ajá. Eso significa que para los jornales solidarios, trabajando en el régimen que se extiende, se cubre un mes de salario. Se cubre un mes de salario. Si el programa se extendió hasta el 31 de mayo, son 2 meses de salario. Entonces, en función a la cantidad de gente que falte o que efectivamente realice los jornales, veremos cuánto es el pico. Pero completar el mes de mayo con fondos de la Intendencia, seguro que va a tener que pasar. Yo estimo, y esto quiero que quede como una opinión personal, pero sí, aseguro que está muy cerca de la realidad, que va a ser por encima de los 10 millones de pesos, nunca llegando a los 14, ¿no? Nunca llegando a los 14, más de 10, menos de 14. Ahora yo te pregunto, porque independientemente de que la herramienta parece muy buena, de dar esta oportunidad a las personas que no tienen otro tipo de ingreso, ¿se pudo concretar, se ha podido concretar el capacitarlos? Porque esto se termina el 31 de mayo también, y la idea era darles una salida, pero también capacitarlos para salir y tener algo mejor, aspirar a algo mejor. ¿Esto cambia con el tema del cambio de las reglas de juego también en el camino? ¿Se ha podido hacer, se ha podido concretar? ¿Y por parte de quién corren los gastos de esa capacitación? Bueno, la idea ha sido de Canelones en su implementación, porque el programa en sí mismo no genera ningún tipo de obligatoriedad a las intendencias de ir por el lado de la capacitación. Ni siquiera de los elementos de protección personal y la vestimenta que los trabajadores tengan, y me parece que no es un detalle menor. La calidad del trabajo y las condiciones, obviamente, a Canelones les importaron desde un principio, y hemos intentado sumar y mucho en ese sentido. Nosotros, la primera tanda de sorteados, empezamos a generar con cada uno de los que ingresaban al programa un usuario en nuestra plataforma digital, que es el Instituto Estratégico Canario, que capacita a los trabajadores para distintas tareas y concursos y capacitaciones en general, inclusive secundarias, se da a partir de ahí. Le generamos el mismo usuario que tienen los trabajadores de la Intendencia a cada uno de los jornales solidarios. Ahí se comenzó con una serie de capacitaciones que tienen que ver, obviamente, primero con el entorno, con la institución, con las condiciones de trabajo, con los derechos laborales, con la técnicos prevencionistas capacitando en ese sentido, y después compartiendo los distintos elementos que ya tenía la plataforma en sí mismo para cada uno de los niveles de conocimiento previo que tuviesen los trabajadores. Eso nosotros lo logramos satisfactoriamente, y también los vínculos con algunas empresas e INEFOP para seguir capacitando donde teníamos más falencias, o inclusive detectando algunas capacidades previas que podían ser mejor explotadas. Obviamente nos hubiese gustado hacer mucho más. Nosotros teníamos la planificación para un tiempo específico que era hasta diciembre del año pasado. Después, esto de ir agregando cada 2 meses dificulta 2 cosas: la planificación para esa capacitación y sobre todo también la puesta en práctica del trabajo específico cotidianamente, que es para lo que se le retribuye a los jornales solidarios. Ahí tenemos una dificultad porque, obviamente la planificación en proyección es muy poco, ir proyectando cada 2 meses el trabajo institucional, y la capacitación, lo que te decía. Y al mismo tiempo se da que por volverse menos atractivo el programa, porque son 6 jornales y el salario es la mitad que al principio,
La deserción, la renuncia se ha aumentado en los últimos tiempos, sobre todo en el mes de febrero y marzo, que es cuando se empezó a implementar la mitad de salario y jornada. Ahí la rotación de trabajadores ha crecido, también dificulta los niveles de coordinación para el trabajo y la planificación para la educación. Nos estamos conformes con lo que pudimos hacer en las condiciones que teníamos. Obviamente nos gustaría saber si un programa de esto se extiende por más tiempo, en qué condiciones, ahí qué vínculo contractual se tiene, cómo se financia, y también a partir de eso poder obviamente planificar una mejor capacitación. Doble pregunta, se viene época de otoño, invierno, es decir, estos meses va a tener, corrígeme si me equivoco, no sé, va a haber que cambiarles la ropa también para trabajo, ¿no? Que eso se hace cargo la Intendencia. Y segundo, esto del sueldo, van a cobrar entonces, van a trabajar solo 6 días y van a cobrar 6.000 y poco de pesos. Esas personas no pueden tener ningún otro trabajo formal, ¿no, Pedro? Claro, exactamente. El primer punto es así, no solamente se compra, se hay que cambiar por la temporada de invierno, sino también porque obviamente, como toda tarea manual, permanentemente hay rupturas, desgastes que deben ser atendidos, ni que hablar. Y lo segundo, sí, es tal cual así, se trabaja 6 días, 6.000 y algo de pesos, con la condición de no tener ningún tipo de ingreso o de otros ingresos, lo cual, bueno, también genera termina siendo poco atractivo para quienes se inscribieron en un principio con otro programa, con un tiempo específico, con otras expectativas, y bueno, no aparece por lo menos como una planificación sobre una transición a otro destino, tanto en el mundo privado como capacitaciones, como tú decías, o de un programa que se sostenga más focalizado en el tiempo para aquellas personas que por una cuestión estructural les resulte más complicado conseguir trabajo. Es esto que se ofrece, son 6.250 pesos por 6 jornales de trabajo, con la obligatoriedad de no estar en caja, sino la baja es inmediata. No tienen derecho no tienen derecho a aguinaldo, no tienen derecho a licencia, no tienen derecho a nada, o sea, tienen la cobertura médica y esos 6.500 pesos, 6.200. Claro. Básicamente sí, nosotros el formato de adhesión al programa, como se llama, porque no es un contrato, nosotros lo defendemos porque realmente para la aplicación de un programa está bien. El tema es cuando esto se empieza a extender en el tiempo, ahí va presentando otras complejidades. El contrato es débil para un trabajo permanente, pero es normal y está bien implementado para un programa específico. Existe en otras áreas del Estado este tipo de vínculos, y está bien. El tema es cuando rompe la lógica del programa y se extiende en el tiempo, bueno, ahí quizás empiezan a mostrarse algunas dificultades. Yo creo que por estos 2 meses no hace a la cosa, pero la misma resolución del Congreso de Intendentes se plantea de muy buena manera trabajar para algunos programas que de similar característica para el invierno. Bueno, ahí ya deberíamos tener otro tipo de planificaciones en los fondos, en las formas, en los contratos, y en la mirada para adelante, y también en el desmenuzar la integración y el público objetivo al que se busca alcanzar. ¿Por qué decís que eso hay que revisarlo? Y porque en un principio estábamos en una situación de plena pandemia, donde la pérdida de empleo fue generalizada en muchísimas franjas. Esto intentó ser un buen parche para esa situación. Y bueno, básicamente las necesidades las encontrábamos en todos lados. Si es como se plantean los números a partir del Ministerio de Economía y OPP, donde hay un crecimiento de la economía, quizás podríamos visualizar un programa buscando algunas vulnerabilidades o algunos puntos estratégicos en la economía cotidiana de los departamentos que mejor tengan afectación sobre la economía general y los individuos que integran el programa. Me refiero específicamente que hay mayor porcentaje de jóvenes de ambos sexos que están en búsqueda de trabajo, madres, bueno, o padres, digo, pero hogares monoparentales, también es una problemática. Y algunas franjas etarias, además de los jóvenes, también están en dificultades mayores. Algunas zonas precisan un desarrollo por encima de otros, por las que las necesidades
están más incumplidas. Hay lecturas técnicas que por lo menos el departamento de Canelones lo hizo a partir de este programa, utilizando esta herramienta y conociendo cuáles son las personas que vinieron a trabajar con nosotros. Nos surgen datos que hemos compartido, que han sido muy bien recibidos por el resto de los intendentes y el Congreso de Intendentes en general. Entendemos que también por los legisladores oficialistas y propia presidencia, pero bueno, la implementación de unas nuevas ideas o nuevos programas deberían sacarnos de la ejecución inmediata de emergencia. Y sí, en tiempos cortos, pero muy sustanciosos, poder aplicar de la mejor manera estos dineros que al principio entendíamos en otro contexto tenían un mucho mejor resultado de lo que hoy podría llegar a pasar. Aunque pese a todo esto, recibimos el programa de la mejor manera posible y Canelones creo que ha sido ejemplo en eso. ¿Y cuál sería, o cuál opinas vos que es el mejor ámbito como para una síntesis de lo que ha sido la experiencia hasta el momento de cara quizás a la extensión del programa? ¿El Congreso de Intendentes y a partir de allí la comunicación con Presidencia de la República o otro ámbito que se cree paralelo quizás donde cada intendencia, por ejemplo Canelones, vuelque lo que es específicamente su experiencia, el banco de datos que tuvo a partir de estos meses y de esta gente que integró los jornales solidarios? ¿Debería crearse otro ámbito? No, yo creo que el Estado tiene ámbitos de diálogo, los hay en el Parlamento, el Congreso de Intendentes sin duda que lo es, el Plenario Nacional de Municipios es una herramienta preciosa para esto, el Poder Ejecutivo realmente ha estado planteando instancias para el diálogo. Bueno, los resultados del diálogo quizás es lo que un poquito nos deja con un gustito a poco, pero los ámbitos están. Creo que los mecanismos están creados y el buen aprovechamiento de esas herramientas es responsabilidad de los actores. Bien, Pedro, la dejamos por acá por ahora, a medida que se vaya implementando esta extensión, entonces, porque además me quedé con un dato que vos decías por allí, el tema de las renuncias que se pueden dar también, ¿no? Por lo poco conveniente o atractivo que se va transformando este programa, ¿no? Al tener solo 6 días de trabajo y obligarte a no tener ningún otro ingreso, por decirlo de alguna manera, quizás se puede llegar a dar unas renuncias masivas. Y bueno, por lo menos sí nos está costando un poco más la reposición de personal a partir de la lista inicial, ¿no? Eso es un dato de la realidad que se puede obviamente afinar y complementar con más datos. Nosotros vamos a estar terminando el mes de marzo con la evaluación que ya teníamos planificada. Se diera o no se diera la extensión, así que podemos estar compartiendo sin ningún tipo de duda los primeros días de abril una evaluación general del programa. Vamos a estar con ese tema, por supuesto. Gracias por este rato aquí en Radio Continental. Un gusto escucharte, Pedro. Un gusto para mí, gracias. Que pases muy bien. Era el director general de Administración de la Intendencia Departamental de Canelones, Pedro Irigoyen. Bueno, para conocer un poco más detalles, que capaz que a nosotros, viendo la noticia en términos más masivos, ya nos pierde de vista el detalle de lo que representa específicamente.